espíritu de amor, promesa celestial del alma santificador, precioso manantial. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar nuestro culto de adoración, el cual corresponde a este cuarto domingo después de Pentecostés, tercer domingo después de Santísima Trinidad. En el nombre de nuestro Sínodo Nacional, traemos a ustedes la palabra de Dios para que esta a su vez traiga la fuerza, el poder y la paz en vuestras vidas. Ante cualquier duda o necesidad espiritual, por favor, no dudes en contactarnos. Somos el Sínodo Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe en Linares, Familia de Dios en La Cisterna, y proclamamos el mensaje del Evangelio en Cristo crucificado, trayendo este mensaje a todos nuestros hermanos en la fe del mundo a través de nuestras plataformas y de Academia Cristo. Muy buenos días. El tema del día nos enseña, al mostrarnos misericordia, Dios nos anima a compartir su amor con todas las ovejas perdidas del mundo y a obedecerle en todo lo que hacemos. El tema del sermón nos dice: escuchemos el llamado de nuestro Señor. Muchos necesitan escuchar su palabra. Oremos por obreros a las mies. El versículo del día nos enseña: aleluya, aleluya. Vístanse de justicia tus sacerdotes y canten con gozo tus santos. Aleluya. Vamos a comenzar con nuestro himno de apertura, En tu nombre, Señor. Hoy estamos aquí, en el nombre
Nos ponemos de pie, hermanos y hermanas, para que comencemos con nuestra invocación. En el nombre del Padre, Creador y Sostenedor de la vida, del Hijo Redentor y Salvador a vida eterna, y del Espíritu Santo, el Consolador y Santificador, quien nos guarda en la fe. Amén, hermanos y hermanas. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Hablamos, Señor, que tus siervos escuchan. Hablamos, Señor, que tus siervos escuchan. Hermanos en Cristo, la Biblia nos enseña que el pecado es una ofensa terrible a Dios y que todos somos pecadores. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Amados, confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos conceda el perdón. Digamos juntos nuestra confesión de pecados. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Santísimo Padre, vengo a confesar, por naturaleza peco sin cesar. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Contra ti he pecado con mis sentimientos, palabras, acciones y pensamientos. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Lo bueno que quiero, esto yo no hago. Lo malo que no quiero, esto lo hago.
Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros y que hemos pecado contra ti en pensamiento, deseo, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Hagamos juntos la confesión de pecados. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros. Y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Oremos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Digamos juntos de manera antifonal el introito del día. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. A ti, Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Oremos juntos la oración del día. Todopoderoso y eterno Dios, concédenos un aumento de fe, esperanza y amor, para que amemos lo que tú has mandado y obtengamos el cumplimiento de todas tus promesas. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos y hermanas, y vamos a escuchar el Salmo del día. Buenos días. Salmo número 100. Exhortación a la gratitud. Salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Gloria Patri, himno litúrgico. Gloria sea a nuestro Padre, gloria sea Jesucristo, gloria sea el Espíritu Santo, es ahora y
Primera lectura, Éxodo 19, capítulo 19, el 2, 8a. En su misericordia, Dios rescató a su pueblo de la esclavitud y lo llevó a la tierra prometida, como sobre alas de águila. Es más, separó en el monte Sinaí, Dios separó a ellos del resto del mundo, para que sea el pueblo del cual iba a venir el Salvador del mundo. Así como fue para el pueblo de Israel, nuestra motivación para obedecer los mandatos de Dios son sus promesas de amor. Éxodo 19, 2, 8a. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Segunda lectura. Segunda lectura, epístola a los Romanos, capítulo 5, del 6 al 11. El apóstol Pablo nos explica que aunque todavía éramos incapaces y malvados, pecadores y enemigos de Dios, Cristo murió por nuestros pecados, para así reconciliarnos con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, sino hijos queridos, y si hijos queridos también, herederos de la vida eterna en el cielo. Romanos 5, capítulo 5, del 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Buenos días. Nos ponemos de pie, hermanos, para leer de manera antifonal el gradual del día. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. A Dios clamaré, y el Señor me salvará. Él redimirá en paz mi alma. Aleluya, aleluya. Te amo, Señor, fortaleza mía. Señor, roca mía, castillo mío y mi libertador. Aleluya. El Evangelio lo encontramos en Mateo capítulo 9, del capítulo 9, versículo del 35 hasta el capítulo 10, versículo 8. Al ver a los muchachos perdidos de Israel, los cuales andaban como ovejas sin pastor, Cristo tuvo compasión de ellos y mandó a sus discípulos que pidieran a Dios que enviara más obreros. Y luego les envió a ellos para proclamar el Evangelio de salvación a todas las ovejas perdidas de Israel. Dios en su misericordia no quiere que se pierda ni un alma. Así dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos
y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esto es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Hagamos nuestra declaración de fe según las palabras del credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual por amor de nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo, y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas. Y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Cantemos el himno del sermón, la Gran Comisión. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado.
Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias hoy día por movernos a escuchar tu palabra, por traernos a esta tu casa de oración para alabarte y darte gracias, para aprender de ella, para que esta palabra nos mueva a cada día más tener absoluta confianza en lo que tú nos mandas, nos das y nos pides. Te agradecemos, Señor, infinitamente porque en esta palabra encontramos el único camino, verdad y vida que tenemos hacia el Padre. Jesucristo, nuestro Señor, en el cual oramos porque en Él confiamos. Amén. Hermanos y hermanas, como cada semana los invito a poner su mente, su corazón y su espíritu en el tema del sermón para esta semana que nos dice: escuchemos el llamado de nuestro Señor. Muchos necesitan escuchar su palabra. Oremos por obreros a las mies. Hermanos en Jesucristo, gracia y paz en nuestro único y verdadero Dios, quien nos ha dejado a través de su palabra el poder para que podamos proclamar su nombre y llevar la salvación en su amor a otros. Estudiando la historia bíblica, vemos cómo el pueblo elegido por Dios fue liberado de su esclavitud en Egipto, solo por la gracia y misericordia en el amor inmutable de Dios. En nuestra primera lección, la cual hemos escuchado de Éxodo, y después de ver las maravillas que Dios hizo contra los egipcios y en favor de Israel, todo el pueblo de Israel se comprometió a una respecto a lo que escucharon de Dios por la voz de Moisés. Moisés, hablando de parte de Dios, les dijo que serían su especial tesoro sobre todos los pueblos al guardar su pacto, siendo un reino de sacerdotes y gente santa. Y precisamente al estudiar la historia en las Sagradas Escrituras de este pueblo elegido por Dios solo por su gracia, nos damos cuenta que nunca fueron capaces de hacer lo que Dios les pidió respecto a lo que ellos a su vez libremente prometieron. Pero hermanos, ¿es esa la misma incapacidad histórica del hombre, el cual ha sido demostrada a través de toda la historia? La misma incapacidad que nosotros demostramos diariamente, ya que el pecado es parte de nuestra vida, porque somos pecadores, nacidos de pecadores, como dice el Salmo 51, y se refrenda también, como nos enseña la palabra de Dios en Isaías. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es este pecado intrínseco en todos y cada uno de nosotros, en el cual estamos sumidos, sumergidos y tocando fondo, la razón por la que éramos enemigos irreconciliables con Dios, teniendo como único destino el infierno. Misma razón por la cual, y al reconocernos pecadores por el peso de la ley, es que tenemos la necesidad del Evangelio, la necesidad de las buenas nuevas de Dios para con nosotros. Son estas buenas nuevas las que en carne propia quería proclamar nuestro Señor y Salvador a todas las ovejas perdidas del pueblo de Israel, cumpliendo la profecía mesiánica hecha en Isaías,
Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto era lo que sucedía por todas las ciudades y aldeas que Jesús recorría, siendo Él su pastor y buscando juntarlos, como nos dice en Mateo 23, bajo sus alas, como lo hace las gallinas con sus polluelos. Pero la realidad existente en Israel de desamparo y diáspora no era tan diferente a la que es preexistente en la actualidad. Estamos en un mundo que prefiere rendirle culto al consumismo, en catedrales que constituyen los shopping, que prefieren adorarse y aumentar su grasa abdominal en un asado familiar, celebrando fechas comerciales como días de el padre, el abuelo, el tío, el nieto, o acontecimientos deportivos o cualquier excusa posible, o también permitirse un buen y necesario descanso, ya que tienen derecho y su derecho y sus necesidades son inalienables. Todo antes y por sobre todo a escuchar la palabra salvadora y regeneradora de Dios, a adorarle y darle gracias. ¿Qué es o qué en justicia queremos hacer por todo lo que somos y tenemos? Que solo Él, nuestro Dios, y por gracia nos ha brindado. Quebrantando sin preocupación el primer y el tercer mandamientos, ya que lo espiritual hoy día está tan por debajo de lo sensorial y de lo palpable, de lo consumible, de lo deseable. Por tanto, nos sumimos en un marasmo neurovegetativo, o dicho de otra manera, nos autosuministramos placebos para dormir nuestras mentes y nuestras conciencias. La laxitud mental y de conciencia del mundo hoy nos lleva a privilegiar el sentir por sobre lo real, demostrando lo perdidos que muchos están en esta realidad suspendida y fantasiosa, pero no de ensoñación, sino de pesadilla. El pecado ha consumido de tal manera la escasa moral existente que invitan incluso a los más jóvenes, sin enseñarles ni permitirles lograr una pizca de experiencia, a autopercibirse. Y esta autopercepción llega no solo a la bobería mayúscula, sino que a la idiotez insostenible, o solo sostenible en una ideología absurda, pero solapadamente malvada y destructiva, que contrasta de manera absurda con la palabra de Dios, que en Génesis nos dice que los creó todo según su especie y género. Hombre y mujer a su imagen los creó y vio que era bueno y los bendijo para reproducirse, multiplicarse, llenar la tierra y disponerla para sí. ¿Con qué claridad nos habla Dios? Expresando sin discursos, con palabras supuestamente inclusivas, porque Él sí, de verdad, quiere lo mejor para todos. En cambio, el que ha sido engañador desde el principio, el que tergiversa todo, el que enreda y busca la mentira bien vestida, que luzca y cautive, desplazando a la verdad desnuda, es el demonio. Es sobre esta misma realidad
la del Israel contemporáneo de nuestro Señor Jesús, en contraste con nuestra sociedad actual, que resuena evidente, necesario e imprescindible el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. En ese momento, para llegar a las ovejas perdidas de Israel, como hoy, haciendo discípulos en todas las naciones, Jesús compara al mundo con un campo que necesita obreros para recolectar el fruto maduro del cereal, la mies, ya que si el fruto no se recoge, se cae y se pierde, o solo es aprovechado por los pájaros. Para encontrar los recolectores adecuados, a Dios le place nuestra oración, que es nuestra comunicación íntima con Él, que sale de un corazón creyente, como nos dice el Salmo 27, que se comunica con Él por fe, como nos dice Romanos 8:15 o Santiago 1:6, pidiendo por los que tienen necesidad de Él, como nos enseña 1 Timoteo 2:1, siendo esta oración siempre y únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo, como nos enseña Juan 16:23 y 6:29, pidiendo siempre conforme a su voluntad, como nos enseña 1 Juan 5, 14 y 15. Dios quiere que oremos para pedir más obreros que vayan a proclamar su palabra, porque la necesidad de que muchos la escuchen para que se haga la voluntad de Dios es necesaria. Y la buena voluntad del Padre es darnos el reino, haciendo que nadie se pierda y perezca, sino que muchos procedan al arrepentimiento. Y no es que Dios nos necesita, porque así como dijo Jesús, que si estos callan, Dios haría que las piedras clamaran. Asimismo, Él derrama su palabra según su voluntad, pero Él quiere poner este gran poder, que es un tesoro, como nos enseña 2 Corintios 4:7, en vasos de barro, los cuales somos nosotros, frágiles, pero teniendo la excelencia del poder que es solo de Dios. Y solo se conocerá a los obreros adecuados según proclamen la palabra en su pureza, como nos enseña Filipenses 2, y lo hagan en el nombre del único nombre, que es sobre todo nombre, y por el cual se dobla toda rodilla de lo existente y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios quiere oración de nuestra parte, para que sean muchos los que escuchen y guarden su gran comisión. Dios provee para nuestra Iglesia Nacional, respondiendo a nuestras oraciones, pero oremos a Dios siempre para que exista más compromiso. Compromiso primero en el conocimiento de su palabra, así también como en el guardarla, sin temor ni temblor, porque contamos con el poder que de ella emana. Compromiso, segundo, en lo pastoral, para dedicar un tiempo real a la obra de crecimiento de nuestras congregaciones. Pensar en que Dios espera, en que Dios se basta de justificaciones y excusas, es no creer que Él ve nuestros corazones y nuestros pensamientos y deseos son un libro abierto para Él. No tentemos a Dios, porque solo a Él debemos adorar y servir. Jesús pidió a sus discípulos que orasen al Señor de las mies, por obreros para sus mies, y en respuesta inmediata envió a predicar a las ovejas perdidas de Israel a sus 12 apóstoles, inicialmente con la misión de predicar: el reino de los cielos se ha acercado.
y de sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios, pero especialmente perdonar sus pecados. Lo que por gracia ellos habían recibido, también por gracia lo debían dar. Posteriormente, luego también envió a 70 discípulos, también con la misión de predicar y sanar. Y antes de ascender a la diestra del Padre, nos dejó su gran comisión a todos sus discípulos, que son discípulos de los discípulos, es decir, hoy a cada uno de nosotros. La misión es ser la respuesta de la oración de quienes necesitan escuchar la palabra de Dios, de los que necesitan que sus pecados sean perdonados y que el Espíritu Santo de Dios esté en ellos a través del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión es que se acerque el reino de Dios que está en la tierra, disponible por fe en la palabra de Dios, a través del único camino al Padre, Jesucristo nuestro Señor, el cual recibimos en cuerpo y sangre, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados en la Santa Cena del Señor. La misión es que toda lengua, en amor, confiese el nombre de Jesús para ser salvo, llegando a ser nosotros su especial tesoro sobre todos los pueblos, al guardar su pacto por el amor que Jesús nos ha dado, siendo un reino de sacerdotes y gente santa. Sin embargo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes a través de quien nos llama para entregar su mensaje. Cristo Jesús. Amén, hermanos y hermanas. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Todopoderoso y sempiterno Dios, que has dado a la Iglesia tu Espíritu Santo para que habite en ella siempre. Te damos gracias por su inspiración, consuelo y dirección. Y te suplicamos que Él siempre dirija nuestras vidas y que aumente en nosotros diariamente el conocimiento de tu Evangelio y el amor a ti y a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Derrama sus múltiples dones de gracia sobre tu iglesia. Concede que tu pueblo creyente reciba el espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. A nuestros gobernantes da el espíritu de justicia y misericordia, y a todo nuestro pueblo el espíritu de fidelidad y de paz. Derrama la bendición de tu Espíritu Santo, te suplicamos, sobre todos los enfermos y todos los que sufren, sobre los oprimidos y afligidos, y concede que Él sea su consolador y ayudador en todas sus necesidades. O tú, que envías tu Espíritu y renuevas la faz de la tierra, llena nuestros corazones de tu amor, su gozo y su paz, de modo que Él nos llame cuando nos apartemos de ti y nos haga tornar a tu redil por el camino santo del arrepentimiento y de la fe. No nos arrojes de tu presencia y no nos quites tu Espíritu Santo. Danos el gozo de tu salvación y tu Espíritu libre nos sustente. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la presencia del mismo Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por el restablecimiento de nuestras hermanas en Santiago, Virginia Alcolado y Ana María, esposa de Pedro, quien se está recuperando de una fractura en su brazo. Dios permita en su buena voluntad su mejoría y paz espiritual.
Oramos por Félix Plaza, Luz Elena Flores Díaz en Australia, Ana Balboa, Patricia Sánchez Fuentes, Romina Gutiérrez y José Sánchez, afectados de cáncer y en quimioterapia. Oramos especialmente por Pedro Soto, que ya está recuperándose de su operación y está en su tratamiento de radioterapia. Damos gracias a Dios por permitir que ésta haga su efecto para la remisión de este mal. Oramos por la paz espiritual en Jesucristo para nuestro hermano Diego Grandón, Marlene Solís, Luis Alberto López Solís, Gonzalo Sánchez e Ivana Basualto Sánchez y Marla Mesa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio. Oramos porque cese la guerra en Ucrania, calmando el dolor de tantos de los que sufren, especialmente nuestros hermanos en la fe, luteranos confesionales y sus pastores. Oramos por consuelo y conformidad para todos nuestros hermanos y hermanas que han perdido a sus seres queridos en este tiempo de pandemia. Oramos porque cese la violencia en general en nuestro país y en un estado de derecho podamos vivir y trabajar, dando gracias a Dios por todo lo que Él nos brinda. Oramos también en este momento especial en que necesitábamos lluvia, pero en este Chile tan especial, Dios nos manda lluvia sobremanera. Y hoy día tenemos muchos ríos y muchos cauces de agua que han salido de su curso, que están afectando a tantas personas en sus casas y que han debido dejar sus hogares. Dios permita que este acontecimiento pase pronto, pero que deje huella, que muchas personas se acuerdan de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en sus malos momentos. Dios permita que ponga en sus mentes y en sus corazones la capacidad de que esto se mantenga en el tiempo, porque no solamente debemos pedir por cosas materiales, sino que porque lo que realmente queremos es lograr a través del único camino que es nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación, y en su nombre oramos. Oramos por todos los matrimonios cristianos para que Dios los guíe en amor uno hacia el otro, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia, especialmente por los matrimonios de Cristian y Karen, de Ángel y Marilyn, y de Héctor Sánchez y Marlí López. Y les recuerdo siempre que todo lo malo que vemos en nuestro mundo, Dios en su sabiduría lo vuelve para bien y lo hace para mejor, porque lo que Él quiere es que muchos se arrepientan y lleguen a la salvación. Oramos también por poder de lo alto para alcanzar a tantos que aún no creen en Jesucristo como su Salvador a vida eterna. Y para nosotros sus fieles pedimos más fe y hoy, en esta época de Pentecostés, confiemos en Jesús para que nos dé sobreabundantemente su Espíritu Santo durante toda nuestra vida para llegar por fe en Él a vida eterna. Amén. Oremos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Hagamos un breve estudio doctrinal. Estamos estudiando en este tiempo de Pentecostés la soteriología. Habíamos clarificado para absoluta seguridad, estudiando también en los respectivos textos bíblicos, que es la justificación la que hace al pecador miembro de la iglesia cristiana. Y la justificación
que es solo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No por nada bueno que haya en nosotros, sino que solo por su gracia y su misericordia, en la voluntad de Dios nuestro Padre. Es la justificación la que nos permite hacernos miembros de este reino de gracia, que es la Santa Iglesia Cristiana, y es la santificación la que nos permite llegar al reino de gloria, que es en los cielos, en la gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces, primero es la justificación, que es la que produce la santificación, y no la santificación que produce la justificación. También vimos muchos textos bíblicos para avalar entonces esta doctrina, que es la doctrina central de la Iglesia cristiana, la que nos permite, en el poder de nuestro Señor Jesucristo y por su obra salvífica, llegar a la salvación. Nuestra justificación está solamente en la obra de Cristo Jesús y nos asimos a ella solo por fe en Él. Y luego, entonces, después, en un corazón agradecido, en un corazón lleno en la gracia y la misericordia de Dios, es que nuestras obras son obras olorosas ante nuestro Dios Padre. No nos olvidemos de eso. Vimos en nuestro sermón claramente lo que dice Isaías. Todas tus obras de justicia son como trapos de inmundicia, dice nuestro Señor. Porque todo lo que hagamos está hecho en maldad. Pero en cambio, todo lo que hagamos revestidos en la justicia de nuestro Señor Jesucristo son obras que son verdaderas ante Dios Padre. Las obras que, como dice la palabra de Dios, son tesoros en el cielo, en donde el orín no los va a degradar, ni el moho los va a consumir. Todo lo demás, como dice Eclesiastés, es simplemente vanidad. Y las Sagradas Escrituras enseñan también que la causa por la cual poseemos los gozos y las bendiciones de Dios Padre es su elección eterna de gracia. La Biblia nos dice que desde el principio Él nos escogió y nos escogió para buenas obras en Cristo. Él, desde el principio, porque Él no tiene tiempo. Muchas veces las personas no logran entender eso. Piensan en el tiempo en que nosotros vivimos, un tiempo lineal, pasado, presente, futuro. Dios es eterno. Dios está tanto en el principio como en la eternidad. Por tanto, todo lo que para nosotros es ahora, para Él fue, así como el futuro, y es, y será. ¿No lo podemos entender? Así es, porque tenemos un pensamiento lineal, un pensamiento que está puesto en el mundo. Pero Dios está absolutamente fuera del mundo. Y entendiendo entonces que para Él no existe el tiempo, Él en el principio ya sabía todo lo que nosotros hoy día estamos recorriendo. Y ojo, les he dicho muchas veces, no cometan el error de otras doctrinas que piensan que esta elección de gracia es de Dios, para algunos en la bondad y para otros en la maldad. Hay quienes dicen, los calvinistas especialmente, que Dios ya tiene a la gente predestinada para el bien o para el mal. No. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Se las recuerdo una vez más. Dios quiere que nadie perezca, sino que todos seamos movidos al arrepentimiento. Un Dios que quiere eso para nosotros, sería imposible que predestinara a alguien para la maldad. No es así, es imposible, sino que Él quiere que todos se salven, porque la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo fue y es para todos, no para algunos,
para todos. Pero la palabra de Dios también dice que algunos se salvarán. Porque lamentablemente la única posibilidad en el libre albedrío que tiene el ser humano, y de hecho lo hace, es de rechazar a Dios, de no considerarlo como parte importante en su vida, sino que vivir una vida sensorial, sensitiva, y dejarse llevar por las cosas de este mundo. Eso es la elección eterna de gracia. Para seguir un correcto orden respecto a la salvación, observemos debidamente la relación que existe entre uno y otro artículo de fe. Primero, la satisfacción vicaria de Cristo. ¿Se recuerdan? Vicario es en vez de. Muchas veces llamamos vicario a alguien que está a punto de ser pastor. Entonces, que actúa en lugar del pastor, pero aún no es pastor. Ese es un vicario. Es decir, alguien que actúa en lugar de. Cristo actuó en lugar de nosotros. Él cargó en la cruz todos nuestros pecados y por tanto obtuvo la satisfacción de parte de Dios por ser el justo. Y al cargar Él todos nuestros pecados, entonces nos reconcilió por su satisfacción vicaria ante Dios y lo reconcilió y reconcilió el mundo, como les decía, enteramente. No a algunos, sino que a todos. Pero finalmente van a asirse a esta salvación los que crean en Jesucristo. Estos son los fundamentos de la enseñanza de la soteriología. Mientras que el artículo de la justificación del pecador mediante la fe sola, como ya se los había comentado, es el artículo central y principal de toda la religión cristiana. La religión cristiana es la única religión de la fe. Todas las demás religiones son de obras. Shintoísmo, budismo, catolicismo, etc. Son religiones de las obras. Las personas tienen que hacer algo para agradar a su Dios. Nosotros no podemos hacer nada, sino que Cristo, en su satisfacción vicaria, agradó a Dios porque Él era el único justo. Y entonces nosotros, por fe, tenemos salvación. Tal como los dice Efesios, no por las obras de la ley, para que nadie se gloríe, sino que la gloria sea de Dios. La santificación sigue a la justificación porque es la justificación la que produce la santificación. La relación, pues, entre la doctrina de la justificación mediante la fe y las demás doctrinas de las Sagradas Escrituras es de causa y efecto, es decir, o antecedente y consecuente. Es decir, después de haber conseguido la justificación, viene toda la obra del Espíritu Santo en nosotros, de mantenernos en la fe, de hacernos acrecentar nuestra fe y, por la gracia de Dios, llevarnos a la vida eterna. Es algo que tenemos que entender porque es muy sencillo, pero que lamentablemente el demonio, cuando empezamos a pensar y a buscar racionalizar este pensamiento, nos hace perdernos. La base de la diferencia fundamental, como les decía, entre la religión cristiana y todas las religiones humanas, es decir, las religiones de las obras, es que el cristianismo enseña la santificación como efecto de la justificación. Somos buenos porque Él nos amó primero, no porque nosotros hayamos amado antes. ¿Por qué no podíamos amar? ¿Se recuerdan por qué no podíamos amar? ¿Alguien me puede decir eso? ¿Por qué no podíamos hacer nada antes de la redención? ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Y qué dice Romanos? La paga del pecado es la muerte. Y entonces nosotros estábamos espiritualmente muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada. Por eso Cristo vino e hizo todo por nosotros.
Si es muy simple. Estábamos muertos en nuestros pecados y rebeliones. ¿Ok? Por eso, la única manera de llegar a una santificación es que primero haya habido una justificación, en que Dios mismo, en su gloria, bajó y se hizo hombre, se humilló, nació como un bebé, obedeció a sus padres, que eran hombres, siendo Él Dios mismo. Vivió una vida perfecta para poder darnos su justicia. Murió por nosotros, sometiéndose a tortura, porque de esta manera sufrió lo que nosotros debíamos haber sufrido por nuestros pecados y rebeliones. Y murió cargando en el madero de la cruz nuestros pecados. Eso nos justifica, porque el único propicio ante Dios es Cristo Jesús, porque es Dios mismo. ¿Por qué no pueden haber santos, ni puede haber una Virgen Santísima, ni un Señor que sea el enviado de Dios en la tierra? ¿Por qué no puede haber eso? Porque a la tierra vino Dios mismo a salvarnos a nosotros. Qué simple es entender esa realidad. Pero entenderla nos permite salvación y vida eterna, hermanos y hermanas. Lutero dice: en mi corazón reina de un modo supremo este solo artículo, a saber, el de la fe en Cristo. Y este artículo es la fuente única y perenne de la cual emanan todos mis pensamientos teológicos. De este artículo nace todo, como causa y efecto, como lo decíamos recién. ¿Alguna duda? La doctrina de la soteriología demuestra cómo el Espíritu Santo aplica a cada pecador la completa y eterna salvación que Cristo obtuvo para la humanidad mediante su expiación vicaria. Apropiación de la salvación, la gracia aplicadora del Espíritu Santo, el camino de la salvación, el orden de la salvación son otros nombres que tiene entonces esta doctrina. Examinando de manera general la doctrina de la soteriología, se nos revela las siguientes verdades de salvación o el perdón de pecados que Cristo obtuvo para todos los hombres mediante su expiación vicaria. Y se ofrece al pecador en los medios de gracia. Estos son el Evangelio y los sacramentos. Y me gustaría, para terminar esto, y ya nos quedan solamente un par de minutos, que viéramos nuestras Biblias. Pedro, por favor, las puedes repartir, porque siempre la palabra de Dios está presente como doctrina y necesitamos entonces entender esto en base a ella. Repito, examinando de manera general la doctrina de la soteriología, se nos revelarán las siguientes verdades: la salvación o el perdón de pecados que Cristo obtuvo para todos los hombres mediante su expiación vicaria. Lucas, más, perdón. ¿Otra más? ¿Qué pasa la otra? Tenemos que sacar más Biblias. Gracias. Entonces, Matías, estabas buscando ya Lucas 1:77, por favor. Pedro, Romanos 5:10. Ok. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de ella? Amparo, ¿podrías tú por favor buscarnos 2 Corintios 5:19? Y para seguir después adelante, ¿su nombre, estimado señor? Enrique. Don Enrique. Usted había venido antes, don Enrique, ¿no? No, me parecía cara conocida, de verdad. 2 Corintios 5:19, por favor, don Enrique. Y Luisa, Lucas 24:47, para que vamos avanzando. Mientras que Fernanda, por favor, ubícame Romanos 10:17.
Y así terminamos hoy día con esta doctrina que es tan importante, pero que, les repito siempre, no se olviden de ella, porque es para salvación y vida eterna. Lucas 1:77, por favor, Matías. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ok. Entonces, léeme un versículo antes. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. Perfecto. Perfecto. Y ahora, sigue leyendo. Ok, ¿de quién está hablando entonces nuestro texto? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, Él es el que está, entonces, por la voluntad de Dios, puesto para la salvación de nuestros pecados. Romanos 5:10, por favor. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué éramos enemigos? Recuérdamelo, Pedro. ¿Por qué éramos enemigos de Dios? ¿Por el pecado? Por el pecado, ¿verdad? Yo siempre pongo este ejemplo que es muy simple. Miren atrás, se ve una muralla hermosa, ¿verdad? Blanca. Pero ahí hay una mancha, mira. Ahí hay una mancha negra. Eso somos nosotros. Una mancha de pecado, y Dios es inmutable, dice la palabra de Dios. O sea, Él no cambia, Él no puede cambiar. Y dice la palabra de Dios que Él es santo y justo. ¿Y nosotros somos santos y justos? No, por tanto estamos perdidos. ¿Por qué característica de Dios somos salvos? Por su gracia y su misericordia. Por la gracia y misericordia de Dios en Cristo es que podemos también nosotros ser santos y justos y gozar junto a Dios nuestro Padre. Es muy simple, es muy simple. No por nuestra santidad y nuestra justicia, sino que por la fe que nos da Cristo Jesús. Y dejamos entonces de ser enemigos y estamos reconciliados con Dios. ¿Por quién, Pedro? Por la muerte de su Hijo. Ok. Por tanto, nosotros decimos que como iglesia proclamamos a Cristo crucificado. Hay otras iglesias que proclaman a Cristo exaltado, es decir, al Cristo resucitado que sale de la cruz. No está mal, está muy bien. Pero ¿por qué obtuvimos la salvación? ¿Por la resurrección de Cristo o por la muerte de Cristo? Cristo murió por nosotros, simple. Pero la pregunta hubiera sido la siguiente, don Enrique. Usted, o yo, o Pedro, o Matías, o cualquiera de nosotros, ¿creeríamos en que alguien murió por nosotros si se hubiera quedado muerto? No, uno más, por cierto. Humanamente es imposible. O sea, él se hubiera quedado muerto y, bueno, sí, murió Cristo, murió Pedro, murió Pablo, murió, no sé, Poncio Pilato, y murieron todos los anteriores. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Cristo no tenía pecado y por tanto la muerte no pudo retenerlo. Y Él fue a los infiernos y predicó a los demonios que están en los infiernos que Él fue capaz de vencer a la muerte, vencer al mundo, vencer al pecado, y Él entonces resucitó. Y dice la palabra de Dios que fue primicia de nuestra propia resurrección. Y eso es lo que debemos dar gracias. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Perfecto, muchas gracias, don Enrique. Dios estaba en Cristo. Nosotros ya tenemos muy claro
de que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Son tres personas, pero es un solo Dios. Somos monoteístas, no creemos en tres dioses, sino que son manifestaciones del mismo Dios y todas hechas para nuestra salvación, nada menos que eso. ¿Ok? ¿Es entendible? No. Nadie lo entiende. Solo por los ojos de la fe podemos ver este tipo de doctrinas, que son doctrinas de salvación. ¿Ok? Pero, entonces, este Dios enterito que estaba en Cristo estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Quién mora en nosotros? Pregunto yo, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo, y Dios Padre y Dios Hijo. Dios enterito mora en nosotros también. Sí, es un solo Dios. No hay tres dioses, ¿ok? Y la Biblia dice en muchas partes que Cristo es uno con el Padre y Él quiere que seamos uno con Él. Entonces, si somos uno con Cristo y si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿quién mora en nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Si no hay nada oculto acá en la palabra de Dios, es todo claro y transparente. Y Él entonces nos reconcilia y nos da la palabra. O sea, tenemos en la palabra de Dios la salvación de Cristo para nosotros. Tan simple como eso. Si nos mantenemos unidos a su palabra, si hacemos un esfuerzo constante, y no digo que hay que venir todos los domingos, pero hay que venir la mayoría de los domingos para escuchar la palabra de Dios, para mantenernos unidos a ella, para que se aumente nuestra fe, porque tenemos que entenderla. Hay tantas personas que leen la Biblia en la casa. Sí, claro, es bonito, pero no la entienden. ¿Se recuerdan ustedes al eunuco, a ese funcionario de Candace que iba por el desierto y se acerca el apóstol a él y le da a conocer lo que decía, que alguien era llevado como oveja al matadero, que estaba enmudecido? ¿Y él, de quién está hablando? Del que escribió el libro, de otro, ¿de quién habló? Y entonces el apóstol Santiago abrió para él todas las escrituras. ¿Y qué es lo que hizo este eunuco? Se bajó y quiso bautizarse. ¿Por qué? Por la fuerza de la palabra de Dios. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando nos alejamos de la palabra de Dios? El demonio empieza a meternos la duda. Quédate en la cama, si es tan rico descansar. No, celebra las fiestas, como dije en el sermón tranquilo. El día del Padre. No, el Día del Padre, es súper importante el Día del Padre. Claro, para los comerciantes que venden. Si no nos engañemos, es así el tema, ¿verdad? Bueno, pero para muchas personas se les olvida eso. Sí, se puede venir al culto, escuchar la palabra de Dios, después celebrar el Día del Padre, de la Madre, del Abuelo, de todo el mundo. ¿Ok? Pero hay que escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, no es lo que yo digo. Por favor, ¿ok? No piensen que yo estoy siendo legalista y estoy retándolos. No. Simplemente es un consejo. Es lo que Dios quiere, porque Él dejó su palabra, que es la palabra que nosotros queremos predicar. Lee la última parte del texto nuevamente, Pedro, por favor. Versículo 11. Sí, Estaba en el 10. No, estábamos en Corintios, perdón. Don Enrique, usted estaba leyendo Corintios, la última parte. Segunda Corintios. ¿Sí? Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ok? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, o sea, predicar su propia palabra. Y como dice la Biblia, como lo dije en el sermón, somos vasos de barro, es decir, algo que nos podemos destruir, pero que guardamos un tremendo tesoro que es la palabra de Dios para poder enseñarla y predicarla, para que muchos la entiendan, para que no sea algo oculto. ¿Cuál fue la gran obra de Lutero? ¿Quién me puede decir cuál fue la gran obra de Lutero?
Poner la palabra de Dios al alcance de todos. Exactamente. ¿Por qué? Porque antes era leída solamente por el cura. Era un pecado leer la Biblia. ¿Ok? Era un pecado. Solamente la leían en latín y nadie la entendía. En cambio, él tradujo la Biblia en alemán y después se tradujo en todos los idiomas y gracias a eso todos podemos tener una Biblia en la casa hoy día. ¿Y ustedes creen que Dios quería que la palabra de él estuviese guardada? ¿Que fuera administrada solamente por un grupo minoritario de las personas? ¿Creen ustedes que Dios quería eso? Claramente no. Quiere que se enseñe, sí, claro, por las personas que las han estudiado, que están un poco más preparados, pero que la discutamos, que la conversemos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ok? Y finalmente, 2 Corintios 5, 19. ¿Cómo? No. Leímos 2 Corintios. Perdón. En Lucas 24, 47, tienes razón. Que se repite el texto porque tiene que ver con lo mismo. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gracias. O sea, lo que está escrito en su palabra era lo que sucedió, lo que nosotros teníamos que conocer para poder llegar. Y entonces cantemos el himno de clausura, no hay condenación. Para aquel que está en Cristo Jesús, pues Él fue a la cruz a librarnos de condenación, no conforme a carne, sino conforme al Espíritu. Nos ha dado fe y con ella nos dio salvación. Ya no somos siervos del pecado, sino de Jesús, pues Él ya pagó mi pecado ahí en la cruz. Obedeció todos los mandamientos de Dios y así la ley completamente por mí Él cumplió. Ahora Dios nos guía por su Espíritu. Por tanto ahora somos llamados hijos de Dios. Por la sola fe nos dio vida eterna y perdón. Y con el Señor tenemos la reconciliación. Pongámonos de pie, hermanos y hermanas, para recibir la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén y amén, hermanos y hermanas. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor, por haber compartido la palabra de Dios hoy día, por haberla escuchado y, por favor, llévenla a sus familias, a otras personas, porque queremos
con los que amamos, poder compartir la vida eterna. Y sigamos orando entonces por todas esas personas que hoy día están sufriendo, para que Dios les ayude, les consuele, les dé lo que sea necesario, como la petición que pedimos en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que engloba todas las peticiones materiales, que son una, pero son 6 las espirituales, las que hay en el Padre Nuestro, porque Dios nos dice que las peticiones materiales siempre serán pedidas por nosotros, pero por lo espiritual quizás tengamos la mala idea de alejarnos un poquito más. Así es que por tanto roguemos también por eso. Que tengan una muy buena y bendecida semana. Dios permita lo mejor para cada uno de ustedes y para sus familias. Gracias, hermanos y hermanas. Goza y canta, oh corazón. Cristo vive, Cristo vive, de pecados da perdón. Cristo vive.